Bueno, pues va a empezar a presentar la charla Carlos y os dejo aquí con el presidente de la agrupación. Buenas tardes, muchas gracias a los asistentes, como hemos ido hablando hasta el momento, en este día tan complicado, con tantos eventos y previo a un día de fiesta para hablar de derecho de extranjería. Muchas gracias a todos los que habéis conectado online y a todos los que lo vais a ver posteriormente. De parte de la agrupación, muchas gracias a la Comisión de Extranjería de nuevo por esta segunda ponencia del ciclo de conferencias de Derecho de Extranjería. Y sin más, le paso la palabra a Lorena como diputada responsable de la Comisión de Extranjería para que presente a la ponente de hoy. Bueno, pues hola, buenas tardes. Yo siempre hago la misma presentación. Para los que no me conozcáis, soy Lorena García, soy la responsable de la Comisión de Extranjería. No porque sepa, sino porque me ha tocado. Lo digo para todos los que me hacéis preguntas vía online y vía WhatsApp, que no es porque yo sea la que más sepa. Y bueno, tengo la gran suerte creo que esta Junta de Gobierno tiene la gran suerte de trabajar con una agrupación de jóvenes abogados con la que se lleva muy bien y hay muy buena relación. Y yo en concreto tengo la gran suerte de que el presidente, pues, seamos grandes amigos, entonces es muy fácil trabajar con él. Hoy me ha tocado el trabajo de presentar a Mati, que no es un trabajo, porque ¿quién no conoce a Mati Mérida en Córdoba en relación con el derecho de extranjería? Yo antes le pedí por teléfono un pequeño currículum y me dijo, ahora después te lo paso, y después pensé, pero si es que todo el mundo conoce a Mati, ¿qué voy a decir? A nivel particular, sí decir que, bueno, creo que es una de las fundadoras de la Comisión de Extranjería, prácticamente, es vocal de la Subcomisión de Extranjería del Consejo de la Abogacía, y yo personalmente he podido apreciar que es una de las personas que más sabe, que más conoce, que más pelea y que más intenta encontrar la salida a los baches que el derecho de extranjería nos pone habitualmente a los colegiados. En los 3 últimos años que yo llevo formando parte de la Junta de Gobierno y he accedido a la subcomisión, es asombroso cómo se la quiere, cómo se la busca, cómo se la necesita para llevar a cabo y para solucionar cuestiones de derecho de extranjería, no solamente a nivel local o autonómico, sino a nivel nacional. O sea, creo que a veces no sabemos a quién tenemos sentado al lado. A nivel personal, la quiero hace muchísimo tiempo y creo que tengo que decir que es una compañera que siempre coge el teléfono, siempre contesta, siempre solventa problemas y si en ese momento no te puede atender, te va a llamar media hora más tarde, una hora más tarde, pero siempre devuelve la llamada. Es una excelente profesional y una excelente compañera y bueno, la dejo con su ponencia, que es el régimen jurídico de los ciudadanos de la Unión y sus familiares, el arraigo familiar. Como sabemos, Mati Mérida. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias sobre todo por haber mostrado una faceta tan personal que tampoco no se ajusta desde luego a la realidad, sino que es producto de nuestra amistad, como todo el mundo puede imaginarse. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia, a los que estáis aquí. Y bueno, aunque sé que hay personas que están conectadas online, ahora mismo no puedo saber cuántas, pero vamos a intentar incluso a través del chat cualquier pregunta que quieran plantear y a vosotros los que estáis aquí, si en cualquier momento queréis interrumpir la charla, podemos establecer debate y seguir en la línea que vosotros vayáis diciendo. Bueno, como en principio se suponía que esto iba a ser una charla un poquito más larga de la que habitualmente veníamos haciendo, he pensado utilizar una herramienta para hacerla un poco más dinámica y así por lo menos pues captar vuestra atención y darle un poquito más de contenido visual a la charla, ¿vale? Entonces vamos a empezar hablando sobre este tema y en esta diapositiva tengo puesto de lo que vamos a hablar, los puntos que vamos a tratar. Vamos a hacer una introducción para hacer un encuadre previo de la materia que voy a tratar. Vamos a aclarar algunos conceptos, hablar de la normativa y luego ya concretamente lo que vamos a hablar es del régimen de los ciudadanos de la Unión y sus familiares y del régimen de los familiares de españoles. Sí que tengo mucho interés en que desde el principio sepamos cuál es la diferencia de estos dos apartados. Por si acaso luego avanzando en la charla relajamos un poco la atención y nos podemos despistar, pero creo que es muy importante que asentemos los conceptos de que el régimen de los ciudadanos de la Unión, en el primer apartado nos vamos a referir a los que han ejercido el derecho a la libre circulación y los familiares cuando los acompañan. Concretamente, no perdamos de vista, por ejemplo, ejemplos visuales.
pues el ciudadano sería cualquier polaco, inglés, italiano, francés que viniera a España, y familiar de ciudadanos de la Unión, pues el supuesto sería, por ejemplo, una rusa que acompaña al polaco cuando viene a España. Quedaros ya con ese concepto, con esa expresión que acompaña. Y el familiar del ciudadano de la Unión también puede ser una cubana que se reúne pues, con su marido italiano que vive en España. Esos serían los ejemplos más representativos de lo que vamos a hablar. Y esto para diferenciarlo del supuesto del régimen de los familiares de los españoles. Cuando nos referimos a los españoles, hablamos de los ciudadanos de la Unión que no han ejercido el derecho a la libre circulación. Un español que ha nacido en España, no se ha movido fuera y contrae algún vínculo con algún ciudadano nacional del tercer país y que vive en España, concretamente. Por ejemplo, un ciudadano inglés que se casa con una española en España y nunca la española ha abandonado el territorio español. O dos ciudadanos ecuatorianos en las que ella adquiere la nacionalidad española, pero desde que la adquiere nunca se mueve de España. Son españoles que no han ejercido el derecho a la libre circulación y tienen algún familiar y sobre ese familiar, sobre el régimen de ese familiar el que vamos a hablar. Bueno, en primer lugar, con respecto al encuadre previo, bueno, ya comentaba que hay aquí en la sala gente que sabe más que yo, a lo mejor esto parece muy evidente, pero bueno, lo vamos a intentar situar. Para clasificar los extranjeros que están en España podemos hacer una clasificación muy obvia y es que quitando a los españoles, todos los que sean o ciudadanos de la Unión Europea o nacionales de terceros países. Lo que pasa es que esta clasificación no determina necesariamente cuál es el régimen jurídico que van a tener. Entonces, tendríamos que hacer una clasificación más basada en cuál es la intención migratoria del extranjero, ¿no? Entonces, ¿cómo se sabe cuál es la intención migratoria? Es muy fácil, preguntando. Cuando, parece obvio, pero vamos, cuando nosotros vamos a cualquier país y pasamos por un control fronterizo, nos preguntan a dónde vamos, a qué vamos y demás. En esa pregunta, si es control fronterizo, si no es control fronterizo, si es una entrada masiva de pateras, pues cuando se encuentran con cualquier agente de la autoridad o cualquier agente de Frontex, le pregunta a qué vienes o por qué vienes. Entonces, si son ciudadanos que vienen a residir o trabajar en España, estamos hablando del régimen general, o sea, los que vienen de vacaciones, los que vienen a estudiar, los que vienen con un contrato de trabajo, ese es el régimen general. Y pues, está regulado, como sabéis, por la Ley Orgánica 4/2000 y por su reglamento, que es el Real Decreto 557/11. Desde el principio, como aquí también quería encuadrar los procedimientos, os digo que supletoria a la Ley Orgánica de la 4/2000, siempre se va a aplicar la Ley de Procedimiento Administrativo de forma supletoria, bueno, de otras maneras también, como voy a decir después, pero sobre todo se van a tener que respetar siempre todo lo que sea garantista para el extranjero, en este caso, todo lo relativo a la publicidad de las normas, contradicción, audiencia del interesado, motivación de las resoluciones. Lo digo porque, como sabéis, la materia de extranjería, según la Ley de Procedimiento Administrativo, la disposición adicional primera, establece que por razón de su especialidad se va a aplicar conforme a las normas que las regulan y que la Ley de Procedimiento siempre va a ser supletoria. Pero, sobre todo, no perdáis de vista que en ese aspecto se tiene que aplicar directamente la Ley de Procedimiento Administrativo. Y esto viene a colación porque el siguiente grupo de extranjeros son los ciudadanos que vienen a España ejerciendo el derecho a la libre circulación. Ese es el régimen del que vamos a hablar. Viene regulado en España por el Real Decreto 240/2007 de 16 de febrero y aquí nos pasa igual. Tenemos que tener en cuenta que además esta normativa en su disposición adicional segunda prevé que los procedimientos se van a regular por esa norma, pero supletoriamente por la norma general de extranjería, que es la Ley Orgánica 4/2000 y su reglamento, y a su vez supletoriamente por la Ley de Procedimiento Administrativo. Finalmente, tenemos los ciudadanos que vienen a España porque sufren una persecución en su país. Estamos hablando de los supuestos de protección internacional, que ya sabéis que es la Ley 12/2009 y su reglamento, que es reglamento anterior a la normativa, pero como esta norma no tiene reglamento expreso, pues se sigue aplicando en lo que no se contradiga con la nueva ley. Bueno, pues vamos a seguir con el siguiente apartado. En cuanto a la aclaración de los conceptos, creía conveniente que habláramos un poco, tuviésemos claro
diferenciar lo que es la Unión Europea, que ya sabéis que actualmente está compuesto por 27 países, que la Unión Europea es un sistema de integración de países que se caracteriza especialmente por ser no solamente un sistema donde los países se interrelacionan a nivel de gobierno, sino que además tiene una característica supranacional, que significa que cada Estado cede parte de su soberanía en favor de esta institución, de manera que se hace vinculante, no solamente en cuanto a determinadas políticas, sino también en cuanto a la normativa, ¿vale? Eso está previsto en nuestra Constitución, en el artículo 93, que ya, aunque la Constitución sea del año 78, ya se preveía que íbamos a entrar en la Unión Europea, y este artículo se puso expresamente para esta situación, y se dice que mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Efectivamente, por ley orgánica la ley orgánica 10/85 de 2 de agosto es por la que se autorizó la adhesión de España a las comunidades europeas, y desde entonces, desde enero del 86, es cuando nosotros pertenecemos a la Unión Europea con este nivel de vinculación que estamos hablando. El espacio Schengen, muchas veces también se confunde. El espacio Schengen es un conjunto de territorios de los estados a los que se le va a aplicar plenamente las disposiciones relativas a la supresión de controles de fronteras interiores y circulación de personas. El acuerdo se firmó en 1985 y después se realizó el convenio de aplicación de este acuerdo en 1990 y entró en vigor en 1995. Se fue creado por países de la Unión Europea, pero no por la Unión Europea. Después se fueron integrando los países dentro de la aplicación de este convenio, y ya desde el Tratado de Ámsterdam, desde 1999, sí que se integra dentro del acervo jurídico de la Unión Europea, lo cual no significa que todos los estados de la Unión Europea pertenezcan al espacio Schengen. Efectivamente, está compuesto por 29 países, de los cuales 25 sí pertenecen a la Unión Europea, 25 desde el 31 de marzo, que se incorporaron Bulgaria y Rumanía, pero solamente con respecto a las fronteras aéreas y marítimas. Y bueno, luego están los 3 países que pertenecen al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y Suiza también. Como curiosidad, os puedo decir que de la Unión Europea queda por ingresar Chipre e Irlanda, por razones normalmente políticas. Chipre porque la parte norte pues está muy vinculada con Turquía, ejerce todavía soberanía sobre esa parte, y correría el riesgo de que entraran demasiados turcos directamente a la Unión Europea. Entonces no están todavía incorporados al convenio Schengen. Irlanda también por las motivaciones políticas, por sus relaciones con Irlanda del Norte, que sabéis que pertenece a Inglaterra, a Reino Unido. Otras curiosidades también incluyen 3 microestados, que son San Marino, Ciudad del Vaticano y Mónaco. Gibraltar, la verdad que es que no lo he podido comprobar, sé que he oído que habían llegado a acuerdos para la supresión de la frontera, pero no sé si se han materializado, si se han llegado a firmar, pero vamos, está en vía de que eso pase así. Como más curioso todavía es que dentro de la Unión Europea sí que hay una zona que está totalmente fuera de Schengen, y es que no se puede acceder, que es el Monte Athos, está en la parte norte de Grecia, y por razones históricas y religiosas no puede acceder. Las mujeres no pueden acceder, y hombres en número muy contado y muy controlado, y siempre pertenecientes y vinculados a temas sagrados religiosos. Y bueno, y otros territorios que también tienen la libre circulación están fuera del continente europeo, por lo que respecta a nosotros, Ceuta, Melilla, Islas Canarias, pero también la Guayana Francesa, Groenlandia, las Islas Mauricio, en fin. Forman parte. Una cosa, por favor. Cuando habléis el micrófono, porque es que todos los que están online no se enteran. Sí. Lo sé, Diego, no te gusta el micrófono, pero a mí me riñe Laura. Esos territorios, provincias de las que he hablado pertenecerán a Schengen si su país al que pertenece a Schengen. O sea, nosotros cuando vamos a las Islas Canarias, pues somos españoles, pero si fuese un francés o un italiano, pasaría igual que nosotros. No tienen ningún tipo de control. De todas formas, el control de la frontera
De los países que no pertenecen a Schengen pero están en la Unión Europea, pues relativamente, vamos, control relativo, no te hacen el control de fronteras que le hacen a un país nacional de un tercer país, donde te piden a qué vas, qué medios económicos tienes billete de ida, billete de vuelta, seguro médico y demás, ¿no? Enseñando el pasaporte normalmente es suficiente. Bueno, y luego, pues nada, aclarar también el espacio económico europeo, que también lleva aparejada también un régimen similar al de la Unión Europea, y es un acuerdo que se firmó en el año 92, que entró en vigor en el año 94, con países que lo que quieren es fomentar y ampliar el mercado interior de la Unión Europea a otro nivel y no quieren pertenecer a la Unión Europea. Son Noruega, Islandia y Liechtenstein. Cuesta trabajo decirlo. Y bueno, Suiza no está, pero tiene montones de acuerdos tanto con la Unión Europea como con los países del espacio económico europeo, y igual a nivel de libre circulación suelen estar al mismo nivel prácticamente. Bueno, en cuanto a la normativa, pues vamos a tener en cuenta siempre, en primer lugar, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, solamente por lo que respecta a los artículos 20 y 21. El artículo 20 es por el que se crea la ciudadanía europea. Dice que será ciudadano de la Unión toda la persona que pertenezca o ostente la nacionalidad de un Estado miembro, que se añade a la ciudadanía nacional y no la sustituye. O sea, nosotros somos españoles y ciudadanos de la Unión Europea al mismo tiempo. Los derechos que corresponde o que comprende este Estatuto de la Ciudadanía de la Unión Europea son el derecho, viene relacionado en el artículo 20, el que nos interesa es el derecho a circular y residir libremente por el territorio de los Estados miembros. El artículo 21 recoge expresamente este derecho y te dice que con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en los tratados y en las disposiciones adaptadas para su aplicación. La disposición adaptada para su aplicación es en la Directiva 2004/38 del Parlamento Europeo y del Consejo, y que es relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de sus familiares para residir libremente en el territorio de los Estados miembros. Va a recoger prácticamente cuáles son esas condiciones para el ejercicio de la libre circulación y residencia, para los miembros de su familia, de la familia de los miembros de los estados, de los ciudadanos de los Estados miembros, y también va a recoger, regular la residencia permanente, así como las limitaciones de estos derechos por razones de seguridad, orden público, salud pública. Cuando ya nos vamos a España, es decir, para regular la estancia en España de estos ciudadanos de la Unión y sus familiares que han ejercido el derecho a la libre circulación, tenemos nuestro Real Decreto 240/2007 de 16 de febrero. Y además, bueno, aquí ya, después lo voy a comentar. Este decreto, como ya os digo, lo que hace es regular la situación de los ciudadanos de la Unión cuando ejercen el derecho a la libre circulación, así como sus familiares. Y luego ya por fin tenemos la Ley Orgánica 4/2000, que aunque os dije, y su reglamento, que aunque os dije que era para el régimen general, pero también nos resulta de aplicación a nosotros en dos aspectos. En primer lugar, porque es de aplicación supletoria, no solamente por lo que respecta al procedimiento, sino también en cuanto a los derechos, porque el artículo 1, el 1.3 de esta Ley Orgánica 4/2000 dice que los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y aquellos a quienes les sea aplicable el régimen comunitario se rigen por las normas que les regulan, pero les es de aplicación en lo que les sea más favorable la del régimen general, la Ley Orgánica. Una cosa lo digo porque estáis, el que estaba preguntando, estáis copiando como locos. Esto se está grabando y se graba la presentación junto con Mati hablando. Me refiero que cuando vosotros vayáis otra vez a acceder a ella en el ordenador, todo eso lo estáis viendo. O sea, que lo hemos hecho a posta, ¿vale? Es que los veo como locos copiando. Y digo, como locos. Que lo sepáis, que eso después cuando veáis la presentación se vuelve a ver a Mati, menos nosotros dos que no nos veis. Lo importante lo vais a ver. Vale. Sí. Bueno, perdona. Y luego también, pues claro, también si vamos a considerar la existencia de un arraigo familiar, como se ha impuesto en el régimen general, pues vamos a tener una aplicación directísima del artículo 124.3 que regula el arraigo familiar. Bueno, pues ya nos empezamos a hablar del régimen de los ciudadanos de la Unión y de sus familiares, y pues nos vamos a esta otra pantalla,
donde ya os comento que se regula por el Real Decreto 240, tenemos este Real Decreto por transposición de la directiva, y cuando vamos a referirnos al ámbito subjetivo tenemos que comentar que se refiere a los ciudadanos de la Unión, exceptuando a los españoles, o sea, todos los ciudadanos que pertenecen a los restantes Estados miembros de la Unión Europea. También va a incluir a los de Suiza, como he comentado antes, en virtud del acuerdo de 1999, y también a los países firmantes del acuerdo sobre el espacio económico europeo, o sea, Noruega, Islandia y Liechtenstein. También para otros países que pudieran firmar o haber firmado convenio con alguno de los estados de la Unión Europea. Eso por lo que respecta a los ciudadanos. En cuanto a los familiares, tenemos los familiares en sentido estricto, y nos estamos refiriendo al cónyuge o pareja registrada cuyo matrimonio o pareja no haya sido anulada o disuelta mediante divorcio o cancelada, a los ascendientes directos. Uy. No, es que cuando lo dejas un tiempo, sí. Vale. Baila. Vale, pues. A los descendientes directos, a los de su cónyuge o pareja registrada, a que sean menores de 21 años o a los mayores que estén a su cargo o incapaces, y a los ascendentes directos de los del cónyuge o de la pareja registrada que vivan a su cargo. Luego hay otros familiares que se incluyeron en el Real Decreto a raíz del Real Decreto 987/2015, que inicialmente estaba en una disposición adicional del Reglamento de Extranjería, como os voy a comentar después. Incluyen ahora los miembros de su familia, cualquiera que sea la nacionalidad, que no estén incluidos en este artículo 2 y que se reúnan con él o que los acompañen, y que además acrediten que en el país de procedencia estaban a su cargo, vivían con él, o que por motivos graves de salud o de discapacidad sea estrictamente necesario que el ciudadano de la Unión se haga cargo del cuidado personal del miembro de la familia. Y el otro supuesto es la pareja de hecho con la que mantenga una relación estable, debidamente probada, de acuerdo con el criterio que se establece en el apartado 4b de ese artículo. Y el criterio es que tengan, que se va a presumir que existe esta relación estable cuando tienen un tiempo de convivencia marital de al menos un año continuado o que tuviesen descendencia en común. De todas formas, suelen ser bastante estrictos con la acreditación de esta. Mismo tiene el mismo juego que Lucy, está el mismo equipo que la otra vez. Vale. Bueno, en cuanto al ámbito objetivo, tenemos que los derechos que contiene este Real Decreto consisten en poder entrar. Hay que entrar, el ciudadano de la Unión entra con su pasaporte o con su documento nacional de identidad de su país. Y los miembros de la familia, la primera vez que entran, porque entran a reunirse o entran a acompañar al familiar que es ciudadano de la Unión, tienen que entrar con su pasaporte, visado si vienen de un país donde es necesario que tengan visado, y acreditar también el vínculo, ¿vale? En cuanto a la salida, no hay ningún tipo de prohibición, salvo, pueden salir perfectamente, lógicamente, salvo que haya algún motivo por razones de seguridad nacional o salud pública, o que sea alguno de los previstos por el Código Penal. Después tenemos el derecho a la residencia, que está recogido en los artículos 7 y 8, residencia que se entiende que será desde los 3 meses hasta los 5 años, y se va a requerir alguno de estos supuestos: que sea un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia en España, o que disponga para sí y para los miembros de su familia recursos suficientes para no convertirse en una carga para el Estado, contando además con un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos de salud en España, o que esté matriculado en un centro público o privado para estudiar, pero tiene que contar igualmente con un seguro de enfermedad y acreditar también que tiene medios económicos para mantenerse en el país, él y su familia. O bien no cumple ninguno de estos requisitos, pero a su vez es familiar de otro ciudadano de la Unión que sí cumple con esos requisitos, ¿vale? Bueno, pues cuando se dan estos requisitos, el ciudadano o ciudadana de la Unión, y tiene a su vez un familiar, pues este familiar también se va a ver beneficiado de todos los derechos que se recogen en esta normativa.
finalmente, deciros que por lo que respecta a la autorización de trabajo, pues todas las personas que están incluidas en el ámbito de aplicación de este Real Decreto, pues vamos a poder acceder a cualquier actividad. O sea, podrán no trabajar si no quieren, pero si quieren trabajar pueden ejercer actividad tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, prestación de servicios o estudios en las mismas condiciones de los españoles. La única limitación que van a tener son las establecidas en las bases de las convocatorias de acceso a la administración pública si te exigen por el motivo que sea que tengan nacionalidad española. En cuanto al procedimiento, pues para poder hacer efectivos estos derechos, bueno, estos derechos se pueden hacer efectivos, como voy a decir después, simplemente acreditando la situación de ser ciudadano de la Unión o tener el vínculo, como después explico. Pero cuando vamos a solicitar la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión o vamos a hacer el registro como ciudadanos de la Unión, tenemos que hacer la solicitud de forma personal. Y aquí ya os comento también que, de acuerdo con la disposición adicional octava del Reglamento de Extranjería, dice que esta comparecencia personal se va a poder entender que está cumplida con la presentación electrónica realizada con arreglo a los convenios de habilitación, sobre todo que se basan en la representación a terceros. En nuestro caso tenemos que el convenio firmado con el Consejo General de la Abogacía, con el Ministerio en su día, en el abril del 2020, de Política Territorial y Función Pública, por el que se nos habilitaba a los abogados a poder presentar en representación de nuestros clientes a través de la plataforma Mercurio las autorizaciones iniciales. Esta, por supuesto, también está incluida. Este convenio se ha ratificado recientemente por resolución de 27 de marzo de 2024 y igualmente por el Consejo General de la Abogacía y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en este caso. Hay que aportar el pasaporte, la documentación, esto es para los familiares. El ciudadano de la Unión tendrá que acreditar que tiene los medios económicos que antes hemos comentado. Para el familiar tiene que aportar el pasaporte válido y en vigor, la documentación que acredite la existencia del vínculo, el certificado de registro familiar y en caso de que tenga que acreditar que vive a cargo del ciudadano español, esta circunstancia también. Si veis aquí no pone que tenga que acreditar los medios económicos y es lo primero que nos piden cuando vamos a presentar una tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión y es porque está referido a los ciudadanos de la Unión que han ejercido el derecho a la libre circulación y previamente han tenido que inscribirse en el registro de extranjeros como ciudadanos de la Unión y en ese caso, al haberle pedido en ese momento los medios económicos, se entenderá que ya están acreditados o que la administración ya los tiene. La tarjeta de familiar se da por un periodo de 5 años y hay que tener en cuenta que en la tarjeta temporal, la de 5 años, se va a perder por ausencias superiores a 6 meses en un año o durante 2 años consecutivos para las tarjetas permanentes. En cuanto a las limitaciones que tiene este régimen, están recogidos en el artículo 15 del Real Decreto 240/2007 y consisten en que se podrán adoptar las medidas que a continuación os digo por razones de orden público, seguridad pública o salud pública. Y las medidas son o bien impedir la entrada con la prohibición de entrada, o bien denegar la inscripción en el registro o denegar la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión o la renovación, o bien ordenar la expulsión. Con respecto a la expulsión, también dice que solamente se va a poder decretar la expulsión si los motivos de orden público y seguridad pública que hemos dicho antes son graves y no se puede adoptar la decisión de expulsión salvo si existen motivos de imperioso de seguridad pública para los casos de las personas que lleven 10 años residiendo en España o si fuera un menor de edad, salvo que esa expulsión sea en interés del menor. También hay otras garantías que se dan en estas expulsiones que no se dan en el régimen general y es que hay una obligación de revisar las circunstancias si se va a ejecutar la expulsión 2 años después. Se puede revocar de oficio o instancia de parte si se han visto modificadas las circunstancias que dieron lugar a su adopción.
Se necesita un informe previo de la Abogacía de Estado de la provincia para que se pueda acordar esta expulsión y no se puede producir ninguna expulsión si se pide una medida cautelar desde el momento en que se solicita. En régimen general sabéis que hay que esperar a la adopción de la medida cautelar. En régimen de ciudadanos de la Unión, si desde el momento en que se solicita ya no se podría ejecutar la expulsión hasta tanto se resuelva de una manera o de otra. Bueno, pues este es el régimen de los que han ejercido el derecho a la libre circulación. Y ahora vamos a hablar de los españoles. Y sí, a los españoles y a sus familiares. Y si os fijáis, pues es bastante más complicada la pantalla. Realmente es igual de complicado para quienes nos peleamos con esto a diario. En fin, aquí tenemos un cacao impresionante. En cada una de las provincias, además, se toma un criterio diferente. Y todo esto parece que se va a solucionar este verano porque se prevé que haya una reforma importante del reglamento de extranjería y, entre otras cosas, parece que se va a crear el Estatuto del Familiar del Español. Pero yo creo que solamente ya con anunciarlo ya creo que se están equivocando. Vamos a intentar explicarlo. Bueno, la situación que había antes de la entrada en vigor del Real Decreto 629/2022 de 26 de julio. Este entró en vigor en agosto del año 22. Y aquí hubo una serie de modificaciones, sobre todo por lo que respecta a los arraigos y por lo que respecta al arraigo familiar, pues muy importante porque se introdujo una duplicidad de la regulación con respecto al Real Decreto 240 que antes hemos comentado. Entonces, en primer lugar, lo que había en la red, por lo que respecta a este grupo, a este colectivo, en el Real Decreto 240 había una disposición final que creaba una disposición adicional, la 20, en el Real Decreto, o sea, en el Reglamento de Extranjería anterior al vigente, que era el 2393/2004. Y esta disposición lo que decía es que el régimen de los familiares de los españoles iba a ser el mismo que el de los ciudadanos de la Unión Europea y sus familiares que habían ejercido el derecho a la libre circulación. Es decir, que se le iba a aplicar el 240, a excepción de los ascendientes que no tuviesen reconocida esa situación en el momento de la entrada en vigor. O sea que el colectivo es el mismo, el cónyuge, la pareja con la que tuviese una relación análoga a la conyugal, los ascendientes, los descendientes menores de 21 años, mayores de 21 años dependientes, pero los ascendientes siempre y cuando hubiesen sido ya titular de una tarjeta de residente comunitario cuando entró en vigor este Real Decreto. Bueno, esto plantea cierta diferencia con respecto al régimen general del 240. Entonces llega la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio del 2010 y entonces lo que hace es que anula, bueno, primero quita la expresión otro Estado. Inicialmente en el Real Decreto 240 siempre se hacía referencia a que al ciudadano de la Unión miembro de otro Estado de la Unión Europea para quitar a España. Pero entonces esta sentencia quita esa expresión otro y como consecuencia de haber quitado esa expresión elimina la disposición adicional 20, es decir, café para todos. El mismo Real Decreto iba a regular la situación de los ciudadanos de la Unión que ejercen el derecho a la libre circulación, de sus familiares y de los familiares de los españoles. Tengo una pregunta. Sí. A ver, Rafael Canalejo de Online dice: buenas tardes, en los casos en los que la tarjeta familiar de ciudadano comunitario proviene de un menor y es uno de los progenitores el que la quiere solicitar, ¿no debería haber problema en que los medios económicos y demás provengan del extranjero, tanto para su registro como ciudadano de la Unión Europea, como para la solicitud de la propia tarjeta, ¿no? Sí, te la quiero volver a leer. Es que es larga y no te encuentro mi gafa. Creo que la he leído bien. Está hablando del familiar, o sea, que el ciudadano de la Unión Europea es un menor. Sí. Y el ascendiente es un nacional de un tercer país. Bueno, no está diferenciando si es un
Sí. No está diferenciando si es el menor, dice ciudadano de la Unión. Dios mío, que estoy llamando sin cara a Laura. No diferencia si es un ciudadano de la Unión español o es un ciudadano de la Unión de la Unión Europea que ha venido a España. Probablemente el compañero nos está viendo que le hago la puntualización a Laura y Laura me la va mandando a mí. Vale, bueno, de todas formas puedo contestarle, Sí, por supuesto. Sí. Si es un ciudadano de la Unión que es menor de edad que viene a España y está en España, ese supuesto no está expresamente recogido en el Real Decreto 240, pero sí hay mucha jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea donde se reconoce el derecho a la residencia de los ascendientes porque no por ninguna de las normativas que hemos hablado, sino por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por el artículo 20 y artículo 21. De manera que si al ascendiente se le expulsa de España, el menor se ve obligado a acompañar al ascendiente, con lo cual se estaría conculcando el Estatuto del Ciudadano de la Unión Europea a través del artículo 20 y 21 del Tratado de Funcionamiento. Entonces sí que se le reconoce un derecho de residencia a este ascendiente. Ahora, si es un menor español, pues está recogido ya también directamente en el artículo 124 en el arraigo familiar. Lo que pasa es que yo en la ponencia me estaba refiriendo solamente a los supuestos que recoge el Real Decreto 240. Y en las preguntas que me hagan a través voy a explicar porque es verdad que digo mucho a través de Laura y algunos dirán quién es Laura. Laura es nuestro departamento de comunicación que está pendiente de que esto se grabe, le van entrando las preguntas y me las va mandando por WhatsApp. O sea, cuando hablo de Laura no es un ente que está ahí detrás de la cámara. Me da igual guardarla hasta el final o irte cortando lo que tú me digas. Si quieres me puedes ir cortando. Bueno, decía, además de todas formas, si ya paramos, refrescamos un poco, ¿no? Decía que a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio del 2010 desaparece la palabra otro y desaparece la disposición adicional 20 del antiguo Reglamento de Extranjería y todos tienen la misma regulación. Esto empezó a suponer también muchísimos problemas, entre otros. Si el artículo 7 exige medios económicos para que el ciudadano de la Unión pueda dar la residencia a su familiar, un español tendría que tener medios económicos para poder darle la residencia a su familiar. ¿Por qué mi vecino puede tener un marido cordobés y yo no puedo tener un marido cubano? ¿Entiendes? Entonces había una discriminación que eso pues supuso mucha polémica. Hasta que ya llegó la sentencia de 18 de julio de 2017 y varias después que llegaron a decir que sí, bueno, que sí eran necesarios esos medios económicos. Esta doctrina se cambia totalmente por sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dicen que, que dicen que sí, que tiene que acreditarse los medios económicos, pero que si se acredita que la relación de afectividad es suficientemente importante como para no prescindir de esa relación, pues sí que habría que documentar a ese familiar. En el caso típico pues, de tener una familia, pues aunque no haya medios económicos, no vamos a dejar al familiar del español fuera de la relación. Entonces ahí sí que habría obligación de documentar. Podría pensarse que sí es difícil de acreditar la existencia de esa afectividad o no, pero bueno, yo una vez puse un recurso de reposición en la oficina de extranjería y me reconocieron que sí, directamente sin medios económicos. O sea que bueno, que probablemente sí podría llegar a ser así. Vamos a ver qué más tengo por aquí. De todo. Sí. Es que no, quería ver otra cosa, pero parece que no la tengo. Bueno, el compañero te agradece tu respuesta, que también lo ha dicho. Vale. Bueno, de todas maneras, sí creo importante decir que esta sentencia del 2017 que reconoce que el español tiene que acreditar medios económicos para documentar a su familiar es importante, primero, porque ratifica la doctrina de la sentencia del 2010 en el sentido de incluir a los familiares de españoles dentro de este régimen y además ya matiza, porque dice que es muy raro pensar cómo se le va a aplicar a los familiares que acompañen o se reúnan con los ciudadanos que están aquí en España
¿cómo se puede compatibilizar pues, con el familiar que nunca ha salido de España porque se ha casado aquí? Porque realmente no se reúnen. Entonces, esta sentencia matiza este concepto y dice que realmente abarca 4 conceptos. Uno es que acompañen, otro es que se reúnan con, otro es que acompañen al ciudadano, que acompañen al español si el español ha salido y vuelve a entrar, y otra es que se reúnan aquí en España pero sin haber salido. O sea, que abarca todas las posibilidades y ya está claro que ahí se están refiriendo también a los familiares de los españoles. Ya por matizar también digo que en toda esta regulación se dejaron fuera a la familia extensa y a las parejas de hecho acreditadas, que se regularon primero en una disposición adicional 19 del antiguo reglamento, también que se creó por el Real Decreto 240, la disposición final tercera, que también se matizó con la sentencia de 1 de junio, se incorporó en el nuevo reglamento y después ya por el Real Decreto 987 de 2015 se equipara al resto de los beneficiarios en el Real Decreto 240. Bueno, pues esta es la situación que tenemos antes de agosto del 2022 y llega agosto del 2022 y nos crea un arraigo familiar donde regula exactamente el mismo colectivo. Está hablando de cónyuge o pareja de hecho. Es verdad que dice pareja de hecho acreditada y parece que no distingue entre pareja de hecho inscrita y pareja de hecho con una estabilidad debidamente probada. Pero eso fue una aportación del Consejo de Estado que pues, creo que no sabía de dónde venía esta diferenciación y dijo que pareja de hecho acreditada era suficiente. Pero bueno, es verdad que se podrá acreditar de las dos formas, bien por un registro o por cualquier otra forma. Después, cuando se trate de ascendientes mayores de 65 o menores de 65 a cargo. O sea, aquí los ascendientes los divide en 2 grupos. Pero luego también se refiere a los menores de 21 o mayores de 21 que estén a cargo o los que estén a cargo ya incluye también la dependencia. Bueno, pues esta autorización se va a conceder por 5 años y habilita para trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia. Las características que representa, pues que la primera que tenemos que tener en cuenta es que ahora ya nos pasamos al régimen general. Ya no se trata de que sean situaciones declarativas. Esto quiere decir que con el anterior régimen uno es ciudadano de la Unión Europea por ser nacional de un país y es familiar de un ciudadano de la Unión Europea porque tiene ese vínculo, pero no porque tenga una tarjeta. Tienes obligación de documentarte, pero el derecho no te lo da la tarjeta. El derecho te lo da o tu situación de ser nacional de un país o te lo da ser familiar de ese país. Si tú acreditas un certificado de matrimonio, es suficiente como para poder ejercer este tipo de derechos. Al pasarlo ya al régimen general, hasta que no haya una resolución favorable, ya no se tiene ese derecho. Eso sería además una de las desventajas, pero bueno, por características tenemos que hay que aportar ahora el certificado de antecedentes penales, no hay que acreditar los medios económicos, tiene una duración de 5 años igual y además permite trabajar por cuenta ajena y por cuenta propia. Pero bueno, las desventajas que yo entiendo, pues ya he comentado lo de la naturaleza que ya no es declarativa, ya no se le aplica el régimen de las expulsiones, sino el régimen general, o sea que todas las garantías que antes os he comentado ya no se van a aplicar, ahora simplemente por una instancia irregular, o sea, tú estás casado con un español pero no tienes la tarjeta o te la han denegado por cualquier motivo, pues estás sometido a un régimen general de expulsiones y no con las garantías que antes hemos comentado. No tiene regulado un régimen de entrada y no tiene regulado un régimen de modificaciones. Estas son básicamente las diferencias, las características y las desventajas. Ahora todo esto pues se va a tratar de arreglar porque claro, no hay ninguna disposición derogatoria que diga que ya no se aplica el régimen del 240. Entonces, cada una de las oficinas de extranjería ha venido aplicando una solución diferente. Entonces, se supone que es una situación que básicamente no se puede mantener y se va a tratar de remediar. Lo único que, según yo tengo entendido, lo que se va a reformar va a ser el reglamento. Entonces, con respecto a eso, también las conclusiones a las que yo puedo llegar en este tema es que, si os fijáis, el régimen de reagrupación familiar tiene, podemos hablar de 3 colectivos.
Uno es el de los nacionales de terceros países, el régimen general, que está regulado por una ley orgánica. Tenemos la Ley Orgánica 4/2000, es la que recoge inicialmente cuál va a ser el régimen de reagrupación familiar sin perjuicio de su desarrollo reglamentario. Los familiares de los ciudadanos de la Unión que han ejercido el derecho a la libre circulación también están contemplados por una normativa europea que al fin y al cabo no nos va a plantear ningún problema de competencia normativa. Sin embargo, los familiares de los españoles, no sé si se va a regular por un reglamento. Yo entiendo que por aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, donde dice que esta materia tiene que ser regulada por ley, pues se va a quedar también un poco con una competencia legal un poco inapropiada. Será una cuestión de que después se siga peleando en los tribunales. De todas formas, también, como digo, no ha habido ni unas instrucciones que diga que esto se va a aplicar a partir de ahora conforme al arraigo familiar. No hay un articulado expreso que derogue el contenido del 240. No hay una respuesta coherente por parte de la oficina. O sea, yo he tenido la oportunidad de plantear una solicitud de un familiar, de un ciudadano español, y me la inadmiten a trámite y el argumento que me dan no es coherente. Los argumentos que dan para la inadmisión a trámite en otras oficinas tampoco es coherente. Vamos, concretamente a mí lo que me dijeron es que la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio del 2010 establecía la equiparación de los familiares de los españoles a los familiares de los ciudadanos de la Unión que ejercieron el derecho a la libre circulación, hasta tanto no hubiese un estatuto propio, un régimen propio para los familiares de los españoles, y que con el arraigo familiar ya se creaba ese estatuto o ese régimen. Eso no es cierto, porque la sentencia no dice eso en ningún momento. La sentencia lo que dice es que los familiares de españoles se podrían ver en discriminación en los supuestos en que el español hubiese salido fuera de España, hubiese tenido allí algún vínculo con algún nacional de tercer país, hubiese tenido allí en otro país un régimen determinado, y al volver a España tuviese un régimen peor porque no se aplique el de la directiva, el que transpone la directiva. Entonces, para evitar que eso ocurra, pues esta sentencia viene a quitar la limitación de que sea otro Estado. Y además, ya que se quita esa limitación, pues se regula para todos igual. No hay en ningún momento una situación interina hasta tanto se regule un régimen propio para los familiares de los españoles. Bueno, luego aparte, ya os comento que en cada oficina de extranjería hay un criterio diferente. Aquí en Córdoba se empezó respetando los dos regímenes. O sea, si tú no tienes medios económicos para tener la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión, pues, y te quedas fuera por el tema de los medios económicos, pues te vas a un arraigo familiar y entonces podrías documentarte. O sea, que eso parecía algo coherente. Pero en un momento dado, sin saber por qué, nos imaginamos que por instrucciones verbales de Madrid o por nada que tenga un sustento legal, decidió cambiar de criterio. Entonces, decidieron que si el familiar entra dentro del periodo de estancia legal, podría acogerse a la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión, pero si está aquí en situación irregular, ya no podría pedir nada más que el arraigo familiar del régimen general. No tiene fundamentación ninguna. Y bueno, y de todas formas, obviamente, los juzgados de lo contencioso no tienen ningún problema en sistemáticamente decir que sigue estando vigente el Real Decreto 240 para todos los familiares de españoles. Yo venía por eso. Entonces, claro, según lo que tú has dicho, familiar de un ciudadano español, nuestro Tribunal Supremo es un momento, digo, tienes que quitarle el mute al micrófono. Que no se te oye nada de nada. Ahora. Va a ser eso, ¿no? Ahora. Digo yo. Según el Tribunal Supremo, un familiar de un ciudadano español es un familiar de un ciudadano de la Unión Europea. Sí, sí.
Entonces, podría escoger, según lo que están diciendo, lo que acabas de decir, que dicen los juzgados, podría escoger pedir una tarjeta de comunitario o pedir una tarjeta por arraigo familiar. Sí. Según le interese, si tiene medio económico o si tiene antecedentes penales, podría optar, por ejemplo, por Sí, la de te ciudadano. van a valorar de otra manera, claro. Eso es. Pues yo de hecho pedí una tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión porque no podía acceder al certificado de antecedentes penales y como yo entendía que estaba vigente todavía, pues me la inadmitieron a trámite. Y como no podía, porque es mucho más fácil que si consigues el certificado de antecedentes penales, pues lo presentas y ya está. Al fin y al cabo, en la práctica te puede resultar igual. Ya hemos visto que no, que tiene bastantes más desventajas el arraigo familiar que la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión. Entonces lo recurrí porque no podía coger no podía cogerme el arraigo familiar y el contencioso 3 pues me puso una sentencia fabulosa, vamos, clarísima. Es que no había ningún supuesto, no hay vamos, que no hay ningún argumento. Los demás argumentos que he visto en otras provincias, pues es que el Real Decreto este no recoge los supuestos de los ciudadanos de la Unión que no han ejercido el derecho a la libre circulación, que es precisamente lo que dijo el Tribunal Supremo en la sentencia del 2010, que sí, que lo incluía. Con un razonamiento más o menos equivocado, más bien equivocado. Pero bueno, lo incluyó y luego en la del 2017, pues vino a ratificar otra vez lo mismo. Entonces, pues ya está. Que evidentemente necesita una reforma, una buena reforma, ¿no? Claro, pero, o sea, con esto, dos preguntas. Primero, ¿cuál ha sido la intención al crear el permiso por arraigo familiar? Porque no le veo mucho sentido a cómo estaba. Y segundo, ¿cuál es el régimen de entrada de ciudadanos extranjeros familiares de un ciudadano español? Claro. ¿Cómo entran aquí ahora? Pues es que no lo sé, a ver cómo lo averiguan. No lo sé. En principio, es que si no está derogado el Real Decreto 240, entrarían con un visado familiar de ciudadano de la Unión. Tú fíjate que el régimen que había antes, al principio, lo que había era una disposición adicional 20 que los equiparaba. O sea, que no había ningún problema con que tuviesen un régimen de entrada igual al de los familiares de los del resto de ciudadanos de la Unión. Y los ascendientes que se quedaban fuera los remitía al régimen general. O sea, que tenían un régimen de reagrupación normal de nacionales de terceros países. Cuando entran en juego la familia extensa y la pareja de hecho, lo que dice es que se les permitirá tener una autorización de residencia por circunstancias excepcionales o se les facilitará un visado para que entren. Entonces tenían regulado el régimen de entrada también. Estaban todos los supuestos. Yo no quiero prejuzgar la poca inteligencia de nadie, pero lo que han hecho con el arraigo familiar no es crear un régimen, es poner un artículo que lo que ha venido es a confundir a todo el mundo, vamos. ¿Y qué quieren hacer? Es sacarlos por ser coherentes con porque ya te digo que la sentencia del 2010 no tiene una argumentación tampoco demasiado lógica, pero bueno, es lo que teníamos, ¿no? Y entonces no sé. Como los familiares de ciudadanos españoles no están ejerciendo el derecho a la libre circulación, pues no tienen que estar en ese Real Decreto y les vamos a poner un permiso aparte con efectos prácticos. Queremos nosotros que sean iguales, aunque después no van a ser iguales por lo que te has dicho. Creo que es una distinción más intelectual o teórica que práctica, ¿no? No, en la práctica sí, porque es que no solamente plantea el problema de la entrada, plantea el problema de la renovación, el problema de la modificación. Dice, bueno, ahora en régimen de ciudadanos de la Unión, el 240, si yo finaliza el vínculo porque doy de baja a la pareja de hecho, porque me divorcio, después de 3 años mantengo el vínculo porque así está previsto. Si es antes, me da la opción de modificar. En arraigo familiar, ¿qué pasa? Pues es que no está previsto. Entonces, de palabra, la jefa de la oficina de extranjería
dice que se va a aplicar el 202, perdón, que es el de las circunstancias excepcionales. Pero eso no viene en ningún sitio. Que si quisieran, lo que hacían es quitar la autorización porque desapareció el título en virtud del cual se la dieron. Entonces, bueno, pues van a ser buenos y van a permitir una modificación, pero no tienen ningún sustento legal. Ni extinciones, ni modificaciones, ni renovaciones, ni entradas. Y, por supuesto, lo que yo veo más peligroso es el tema de las limitaciones, las expulsiones. Que no es lo mismo una expulsión régimen general que una expulsión régimen de ciudadanos de la Unión. Mucho menos. Entonces, siempre va a ser más beneficioso el 240. Y sobre todo la trascendencia es de el que no sean de naturaleza declarativa. El familiar de un ciudadano de la Unión que ha ejercido el derecho a la libre circulación puede darse de alta en Seguridad Social sin tener tarjeta desde el minuto 1, ¿vale? Ahora tú eres familiar de un español y no puedes. Tienes que tener una resolución favorable. Hasta tanto no la tengas, no puedes trabajar. O sea que la sensación es que el permiso por arraigo familiar no ha arreglado ningún problema. No. Ni ha venido. No. Más bien al contrario, ¿no? No, vamos, que se lo pregunten a Madrid, por no personalizar, pero no sé. Que tiene que tener un estatuto, o sea, que lo lógico es que realmente el familiar del ciudadano del español tiene que tener un estatuto propio, ¿vale? Pero tiene que estar bien regulado. Tendría que estar hecho por ley, tendría que regular un sistema de entrada, de prórroga, de modificación, de renovación, de lo que quiera, y tenía que tener previsto un sistema muy parecido al del 240, pero no muy parecido al régimen general, porque no es. Pero bueno, eso es que no depende de nosotros. No aplicamos lo que nos dicen que tenemos que aplicar. ¿No tenéis más preguntas? Sí, Carmen. Pásale el micrófono a Carmen, por fin. ¿No está regulado? Al año de la tarjeta. No está recogida, que ya te digo que extraoficialmente pues sabemos, porque eso es otra cosa, porque si no tienes oportunidad de hablar con nadie, ¿tú qué haces? Pues bueno, puedes hacer una consulta. No sé si por escrito, lo que te permiten es hacer una modificación como si fuese de residencia, pero no de residencia a trabajo, sino de residencia por circunstancias excepcionales a trabajo, que es el 202. Pues, del reglamento del 557. Sí. Carmen, no se te oye. Si te puedes poner un poquito más cerca, pues... Sí, a mí sí me lo Si comunica que ya ha dado de baja a la pareja, claro, y está trabajando esas cotizaciones, claro, si no se permite la modificación, no, incluso le pueden quitar la tarjeta y no servirle las cotizaciones. O sea Claro. que se haría la modificación por intentarlo, ¿no? Y es lo que están... Claro, de todas formas, hasta que no reciba, entiendo que hasta que no reciba una resolución extinguiendo la situación anterior, se supone que está habilitado para trabajar todavía, ¿no? O sea, que sería la modificación lo que se podría intentar. El artículo 202 de la situación de residencia por circunstancias excepcionales, que es esta, a la situación de residencia y trabajo o residencia con exceptuación de trabajo. ¿Vale? Muchas gracias. Vale.
¿Tenéis más preguntas? Hombre, me ha extrañado que la compañera no pregunte. Me dicen el micro. Yo, de verdad que soy muy pesada, no sé por qué. Ahora. Matilde sí me lo ha entendido. El padre senegalés y madre española. Nacido en España, él tiene nacionalidad española, y entonces le inicié lo que es el procedimiento de arraigo. Como te digo, lo tengo en stand-by porque la subdelegación de Córdoba, pues bien sabes que es muy especial en muchos aspectos. Entonces, tiene mucho trabajo. No, sí, también es verdad. Entonces, me requiere que yo demuestre que el padre, digamos, tiene no solo relación con él, sino que se ocupa de, entre comillas, mantenerle. Este señor vende pañuelos en un semáforo. Entonces el pobre, pues no. Y la verdad es que lo que me extraña es que no me lo hayan archivado, porque hace ya más de un año o así. Y entonces, pues, la verdad es que no sé por dónde tirar. He llamado al centro para que me pidan una especie de certificado de la Junta de Andalucía. Pero no vive con el menor. No, él tiene derecho, vamos, va a visitarlo y tal, porque no tiene medios económicos. Entonces, pues la verdad es que estoy ahí un poco, porque bueno, quiero solucionarle el problema, pero no. Pues claro, tendría que acreditar pues que no sé, lo mantiene. Entonces, pues, o bien lo documenta judicialmente con unas medidas paterno-filiales y donde se recoja una pensión y que acredite que lo está pagando, o si le hace ingresos, acreditar que le está haciendo ingresos mensuales. No, pero si el menor está en un centro de acogida. Ah, perdona, no sé si no lo había oído. Sí, está en un centro de acogida. Entonces, pues no sé cómo. ¿Pero tiene visita? Sí, tiene visita y tal. Al principio estaban dispuestos a hacerme, de hecho en el otro centro donde estuvo inicialmente, sí me dieron un certificado, pero no me lo han dado por bueno. Pero claro, si está en un centro de acogida es que parece que no se ocupe de él, ¿no? ¿O porque está en el centro de acogida? Bueno, claro. Para sustentarlo. Entonces. No sé. Hombre, si tiene relación con él, lo que pasa es que no se ajusta exactamente a la literalidad del artículo, ¿no? Dice. Mirando el artículo. Sí. Cuando se trate de padre o madre, o tutor o menor de nacionalidad española, siempre que la persona progenitora tenga a cargo el menor y conviva con este o esté al corriente de las obligaciones paterno-filiales del mismo. O sea, que es que se sale fuera del supuesto. Bueno, se podría intentar salirte de aquí para irte a alguna directiva o algún otra normativa. Entonces, sería cuestión de estudiarlo. A ver si se puede asimilar o se puede entrar dentro del supuesto, por aquello de. Bueno. Y otra cosa, antes has comentado un familiar de un ciudadano de un estado tercero, concretamente un italiano, que me ha venido por ahí, y lo documenté en la famosa tarjeta verde, y él acreditó medios, seguro privado y todo. Y ahora para documentar a la esposa, que es peruana, tengo que volver, es que tú has dicho que ya no hace falta otra vez volver a acreditar los medios. Te lo van a pedir igualmente, porque es que han podido variar desde que pidió la tarjeta. Claro, fue en julio, agosto, no me acuerdo, claro. julio. Es que cada vez que pide algo se supone que se tiene que examinar todas las circunstancias. Volver otra vez a Entonces, sí, claro. Claro, si se hubiera hecho inmediatamente, pues a lo mejor no. A lo mejor no. O al mes siguiente, o así, claro. Pero claro, ha transcurrido. Que tiene lógica que tenga que acreditar que tiene los medios económicos. ¿Alguna duda más? ¿Online? ¿Ninguna? Bueno, pues es que cuando digo que no, que me está diciendo Laura que no, digo que seguro que digo que no, me dice Laura que sí. Pues Mati, yo nada más que te puedo agradecer como siempre todo lo que enseñas y todo lo que aprendemos contigo.
Y sí es verdad que siento mucho y reitero otra vez mis disculpas porque no he caído en el día que era y no se me ocurrió pensar que el día de antes de una fiesta. Y hombre, me da un poco de lástima pues que se haya podido quizá aprovechar menos todo el conocimiento que tiene Mati. De todas maneras, doy fe de que siempre que se llama Mati, Mati devuelve la llamada y Mati contesta y Mati todas las preguntas que se le hace siempre las resuelve. Incluso, como reitero antes, las que me hacen a mí que no tengo ni idea, yo se las transmito a ella y después resuelvo cuando puedo. Muchísimas gracias. Cuando salga ese reglamento que decimos que va a salir, porque la pobre que estábamos organizando las ponencias y me dijo, si es que va a salir un reglamento. Y dije, bueno, vamos a hacer esto y cuando salga ya hacemos otra cosa distinta. Estoy segura que tendremos que volver a traerla para que nos resuelva las dudas y sobre todo agradecer a los que venís presencialmente y más en un día como hoy y hombre, sobre todo por la ponente que creo que el vis a vis es bastante más satisfactorio para quien se prepara una ponencia, ¿vale? Muchísimas gracias y nada, esperamos que vuelva otra vez, ¿vale? Muy bien. Gracias, Mati. Gracias.